Hoy, desde la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio de la ciudad de Tunja, queremos darles la bienvenida a un escenario que nos permite compartir con cada uno de los habitantes de la ciudad y las personas que nos visitan una charla sobre la gestión del patrimonio inmueble, su conservación y debido mantenimiento. El día de hoy traigo 7 puntos, los cuales contemplan una introducción al patrimonio inmueble construido en Colombia, la importancia de nuestro patrimonio construido, el cual hace parte de lo que somos como sociedad, lo que somos y hemos construido desde la fundación de nuestra sociedad y de nuestras ciudades. Ahora, las ciudades se han formado precisamente por la unión y la necesidad del intercambio comercial y, en nuestro caso, por la colonización española. Debemos contemplar no solo la época de nuestros indígenas, sino también la época de la colonia. Desde ese punto de vista, nuestro patrimonio construido ha evolucionado por estas intervenciones y que a la fecha y durante estos últimos 4 siglos ha permitido evocar la esencia de lo que somos y de lo que hemos construido socialmente a nivel cultural, social y de diferentes técnicas a nivel constructivo que aportan a la identidad de nuestro patrimonio. Otro punto es la gestión del patrimonio, de cómo se debe movilizar el patrimonio dentro de las ciudades, dentro de nuestra ciudad, dentro de nuestro casco histórico, y cuáles son esos modelos de gestión que como propietarios y como entidades públicas se pueden desarrollar para conservar, mantener y valorar adecuadamente en la ciudad, para que no sea solo de unos pocos, sino que sea de la ciudad y de los visitantes. Otro punto son los planes de mantenimiento del patrimonio inmueble. Estos planes nos permiten conservar en debida forma los inmuebles o cualquier tipo de inmueble, pero en particular los bienes de interés cultural, para que de forma periódica, sistemática y oportuna podamos desarrollar metodologías preventivas, metodologías correctivas. Pero lo ideal de los planes de mantenimiento es realizar planes preventivos que nos ayuden a eso, a conservar el inmueble en debidas condiciones, materiales, estéticas y en general físicas, adoptando un uso de rehabilitación o un uso continuo coherente a la lectura de nuestro patrimonio y del bien de interés cultural. Esto nos ayuda a bajar los costos de intervención en los inmuebles. Un debido mantenimiento hace que nuestros inmuebles se conserven en debida forma, se mantengan vivos y que sean valorados, y que como patrimonio también surta efecto el hecho que genere determinados ingresos. Técnicas y metodologías de mantenimiento. Desde la inspección inicial, el seguimiento,
la observación y los diagnósticos y las intervenciones oportunas, podemos evaluar qué técnicas y metodologías podemos aplicar a cada uno de nuestros inmuebles para esa debida conservación. Financiamiento y sostenibilidad. ¿Cómo podemos nosotros gestionar recursos para que sean también sostenibles los inmuebles de bien de interés cultural y no sean una carga patrimonial, sino que este patrimonio se convierta en un modelo sostenible, que sea autosostenible, pero también en algunos casos seguramente requeriremos de financiamiento? Un modelo de financiamiento, ¿cuál podría ser? Lo veremos. Un par de casos de estudio exitosos de intervenciones de cascos históricos y de inmuebles históricos que se autogestionan y que han sido financiados por entidades que promueven el patrimonio cultural. Y finalmente unas conclusiones y recomendaciones sobre este tipo de gestiones y planes de mantenimiento. Así pues, nos vamos con la segunda ficha, que obedece a 4 puntos que priorizan nuestro patrimonio, y es la apropiación, la normalización, la visión y perspectiva y la sensibilización. ¿Cómo podemos nosotros apropiarnos en debida forma de nuestro patrimonio? ¿Cómo somos dueños y nos identificamos de este patrimonio que tenemos en las ciudades y que tenemos en nuestra ciudad? ¿En realidad nos identificamos con ese patrimonio? ¿Ese patrimonio hace parte de nuestra cultura, de nuestros hábitos sociales, de nuestra infraestructura, de nuestros modos de construir durante la historia de la ciudad? ¿O solamente estamos apropiándonos del patrimonio por el hecho de que está allí y en algún momento se destruirá, se deteriorará y podremos hacer una edificación que nos dé mayor rentabilidad? Quizás es una visión equívoca, porque desde el punto de vista de la conservación y restauración, y lo veremos más adelante con un ejemplo, es que si bien nos apropiamos adecuadamente de nuestro patrimonio, podemos hacerlo rentable y productivo a la sociedad. La normalización. Afortunadamente, en la mayoría de países que cuentan con patrimonio cultural, y en especial en Colombia, tenemos la normalización de el patrimonio bajo diversas leyes, decretos que reglamentan cómo conservar, mantener nuestro patrimonio cultural, y en este caso el patrimonio inmueble. ¿Y esto por qué se ha dado? Precisamente con el propósito de conservar nuestro patrimonio, de mantenerlo vivo y de que nuestro patrimonio sea eso, un valor agregado para nuestra sociedad y que sea productivo. Hay 3 palabras muy importantes acá, y es ser productivo, atractivo estéticamente, y esto nos genera una competitividad a nivel de ciudad. La visión y perspectiva. La visión y perspectiva de cada uno de nosotros es muy diferente. Por lo tanto, cuando vemos y percibimos desde nuestro punto de vista nuestro patrimonio, cada uno lo ve desde su escena de vida, desde su escena social, desde su escena económica. Pero el fin último de nuestro concepto de patrimonio es que tengamos la misma visión y la misma perspectiva. ¿Y cuál es? La generación de nuestro patrimonio,
que es una huella histórica de los hechos de la ciudad, y en conjunto generar un capital que convierta estas infraestructuras en un potencial de ingresos que hagan parte de la cadena económica de la ciudad. Y la sensibilización, que hace parte de ser empáticos hacia nuestra cultura, hacia lo que tenemos, saber valorar lo que somos y poder construir bajo esa sensibilización proyectos de patrimonio altamente competitivos y sustentables. El Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Tunja, en este caso PEMP, formulado en el 2009, aprobado en el año 2012, ha rescatado objetivos muy importantes. Si bien es cuestionado, hay que rescatar temas que se han propuesto y formulado a nivel de objetivos, como por ejemplo, rescatar valores perdidos del patrimonio cultural, realizar acciones de programas orientados a la mejora de las condiciones de funcionamiento de los usos centrales, realizar proyectos de actuaciones encaminados a aumentar la oferta de vivienda en el casco histórico y la escena comercial, priorizar la movilidad peatonal, hacer del centro histórico un lugar atractivo, hacer del centro histórico un nodo regional turístico, promover la actividad inmobiliaria basada en la rehabilitación de edificaciones patrimoniales, establecer las bases institucionales y financieras para materializar efectivamente el plan y divulgar y promover el plan. Dentro de este plan contamos con una delimitación del casco histórico que básicamente está orientado a la trama fundacional de la ciudad y un área de influencia o una traza de influencia que afecta directamente el casco histórico. ¿Qué niveles de intervención se encuentran normativamente y se reflejan en nuestro PEMP? En el nivel 1, que son inmuebles de excepcional valor arquitectónico, contamos con 326 inmuebles a la fecha. De nivel 2, 459, que son de un valor arquitectónico importante, más no excepcional, y nivel 3 de contexto, que deben adaptarse a ese medio de conservación, y nivel 4 de espacio público. En el nivel 2, 459 inmuebles, en el nivel 3, 3.705 y en el nivel 4, 5. Aquí encontramos actores públicos y privados. Los actores públicos gubernamentales, pero también los actores privados, que son quizás los más importantes y son los dueños del patrimonio. Y estos actores deben participar activamente en la conservación de los inmuebles, pero también en adaptarse a la generación de esas políticas que generan los planes de protección, como el PEMP. Y de esta forma poder desarrollar un contexto, un entorno productivo en el centro histórico y llamativo, pero también promover y gestionar la conservación y propender por que el casco histórico sea visitable, caminable para los habitantes de la ciudad y para los visitantes. Tunja cuenta con patrimonio de diferentes estilos. Aquí diferenciamos el
estilo arquitectónico de la época arquitectónica en la que se desarrolló el inmueble. En Colombia contamos con 3 épocas claramente marcadas, como la colonia, la república y el modernismo, que hace parte de la república. Pero esas épocas no definen el estilo arquitectónico de los diferentes inmuebles, ya sean civiles, religiosos o de la administración. Muchos quizá desconocemos que en Tunja y en nuestros cascos históricos contamos con estilos renacentistas, estilos barroco, estilo mudéjar y otros traídos de Europa e implantados en nuestro casco histórico en la colonización y posteriormente desarrollados en la República e implantados precisamente por esa influencia europea. Esto hace que nuestro patrimonio sea especial y valorado desde lo estético y artístico, pero también desde lo material, y allí se le inserta el valor social. La Catedral de Tunja, con un estilo renacentista, por ejemplo, el Templo de Santa Bárbara, con un estilo barroco, el Templo de Santo Domingo, con un estilo mudéjar, la Iglesia del Topo y San Lázaro, con un estilo colonial. Otros inmuebles de nuestra arquitectura civil, como la Casa del Fundador, la Casa del Capitán Martín de Rojas, la Pila del Mono, donde se concentraban las personas a recoger el agua en la ciudad y que guarda un simbolismo muy importante, un mono callando la boca con uno de sus dedos, el cual evoca que se recoge el agua en silencio. Es decir, una simbología de que vamos a lo que vinimos y dejemos que fluyan los demás. Filosofías interesantes simbólicas. Parque Pinzón con el claustro de San Agustín y la Plaza Real. Algunos de los ejemplos de arquitectura que tenemos en la ciudad. Vamos a entrar en el punto número 1, y es la inducción al patrimonio inmueble o la introducción al patrimonio inmueble construido en Colombia. Los bienes inmuebles se clasifican en diferentes tipos. Colombia es un país rico en historia, cultura, y su patrimonio inmueble construido es un reflejo precisamente de la diversidad y el legado. Los edificios son estructuras que conforman este patrimonio, son testigos de la evolución arquitectónica, sociocultural a largo tiempo y al paso de los siglos. La historia del patrimonio inmueble en Colombia se remonta a la época precolombina, con la presencia de asentamientos indígenas que nos han dejado huellas arquitectónicas en forma de templos y viviendas. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI se construyeron ciudades coloniales que aún perduran, basados en las leyes de Indias posteriormente, como Cartagena, Bogotá, Popayán, Tunja. Estas ciudades coloniales se caracterizan por sus calles, plazas centrales y edificios coloniales. Precisamente la importancia cultural del patrimonio inmueble construido en Colombia radica en su capacidad para contar la historia del país y preservar su identidad.
Estos edificios son testimonios tangibles de los diferentes periodos históricos y refrendan y representan un vínculo con las generaciones pasadas. Además, son lugares de interés turístico que atraen a visitantes de todo el mundo, más o menos, pero de eso depende, o para eso es nuestra gestión del patrimonio. Así, propiciar el desarrollo económico y, por supuesto, cultural. Clasificar los inmuebles o los diferentes tipos de patrimonio inmueble se puede distinguir por el patrimonio inmueble construido en Colombia, en monumentos históricos, que son edificaciones emblemáticas que representan un valor histórico y cultural significativo, iglesias, casonas y diferentes edificaciones comerciales de usos mixtos, conjuntos arquitectónicos, áreas urbanas que conservan un conjunto de edificios y estructuras con valor patrimonial, como los centros históricos, sitios arqueológicos, yacimientos o ruinas que contienen vestigios de antiguas civilizaciones indígenas, tumbas, caminos o elementos representativos de estas culturas. Estos bienes de interés cultural son precisamente edificios y estructuras que, aunque no sean monumentos destacados, tienen un valor cultural importante y representan un estilo arquitectónico de una época en particular. 2. Definición, gestión del patrimonio inmueble. La gestión del patrimonio inmueble se refiere al conjunto de acciones y estrategias aplicadas para la conservación, protección y promoción de los bienes inmuebles considerados como patrimonio cultural de una región o país. Estos bienes pueden incluir edificios históricos, como lo vimos en la ficha anterior, sitios arqueológicos, monumentos, parques, jardines y cualquier otro tipo de elemento que posea un valor histórico, arquitectónico, cultural o simbólico. Algunos organismos responsables de la gestión del patrimonio en Colombia. En Colombia la gestión del patrimonio inmueble está a cargo de diferentes entidades. Algunas de las principales son el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN, que es una entidad encargada de la investigación, conservación y difusión del patrimonio cultural y arqueológico de Colombia. El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección de Patrimonio, el Ministerio de Cultura es responsable de formular, coordinar y ejecutar políticas relacionadas con la gestión del patrimonio inmueble en el país. Departamentos y municipios. A nivel local, los departamentos y municipios también tienen competencias en la protección y gestión de los bienes inmuebles de su territorio. Pueden crear entidades o comités especializados en patrimonio cultural para gestionar y proteger los bienes a nivel regional, como se hace en Boyacá, en la Gobernación y en nuestra Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio, en la cual contamos con una oficina de patrimonio y con un consejo de patrimonio a nivel municipal, que vela precisamente por las intervenciones en adecuada forma en nuestro casco histórico. La legislación y normas aplicables. En términos generales, en Colombia existen diferentes leyes y normativas que regulan la gestión del patrimonio inmueble. Algunas de las más importantes son la Ley 397 del 97. Esta ley define normas para la protección del patrimonio, en especial arqueológico y paleontológico de Colombia. La Ley 1185 de 2008
que establece el régimen jurídico de protección del patrimonio cultural en Colombia y define los mecanismos para su conservación, promoción y fomento. El decreto 763 de 2009, que reglamenta la ley 1185 de 2008 y establece los procedimientos y requisitos para la declaratoria de los bienes inmuebles como patrimonio cultural. Y el decreto 2358 de 2009, el cual modifica de edición al decreto 1080 de 2015, y es un decreto único que reglamenta el sector cultura en lo relacionado con el patrimonio cultural material e inmueble. En este decreto vamos a ver más adelante que especifica muy bien cuáles son los valores que deberían determinarse para determinado inmueble, y de acuerdo a estos valores se le da un nivel de caracterización e importancia, y de acuerdo a ese nivel podemos relacionar determinadas intervenciones y en qué consisten cada una de esas intervenciones. Eso lo debemos conocer como propietarios, como tenedores o simplemente como habitantes de una ciudad para el respeto, valoración y gestión de nuestro patrimonio. Tercero, planes de mantenimiento del patrimonio inmueble. Estos planes de mantenimiento son fundamentales para garantizar la conservación y buen estado de los edificios y estructuras históricas. Estos planes abarcan tanto el mantenimiento preventivo como el correctivo, y su importancia radica en los siguientes aspectos. Mantenimiento preventivo. Este tipo de mantenimiento se lleva a cabo de forma regular y programada, con el objetivo de prevenir o minimizar el deterioro de los inmuebles. Incluye acciones como la limpieza, la inspección periódica de elementos estructurales, sistemas eléctricos y de plomería, y la realización de reparaciones menores. El mantenimiento preventivo ayuda precisamente a evitar problemas mayores en el futuro y a prolongar la vida útil de los inmuebles. Por consiguiente, a que la inversión posterior para los inmuebles sea menor bajo estos mantenimientos preventivos. Mantenimiento correctivo. Este tipo de mantenimiento se realiza para corregir problemas o daños existentes ya en los inmuebles. Cuando se identifican fallos o deficiencias, se llevan a cabo acciones correctivas para solucionarlos. Esto puede implicar desde reparaciones menores hasta la restauración de elementos arquitectónicos o estructuras. El mantenimiento correctivo es esencial para abordar situaciones urgentes y evitar un deterioro mayor. La evaluación de un estado de conservación de los inmuebles es un paso clave en el desarrollo de los planes de mantenimiento. Esta evaluación se realiza mediante inspecciones detalladas que permitan identificar problemas y riesgos comunes, como filtraciones de agua, grietas en los muros, problemas eléctricos, entre otros. Se analiza el grado de deterioro y se determina la necesidad de intervenciones específicas. Una vez identificados los problemas y riesgos, se establecen las prioridades de mantenimiento. Esto implica determinar qué aspectos requieren una intervención inmediata y cuáles pueden postergarse. Se toman en cuenta factores como la seguridad, la funcionalidad y la importancia histórica o cultural del inmueble. En resumen, hasta acá, los planes de mantenimiento del patrimonio inmueble son esenciales para preservar y conservar los edificios históricos. A través del mantenimiento preventivo y correctivo se asegura su buen estado, se evitan daños mayores y se prolonga la vida útil.
La evaluación del estado de conservación y la identificación de problemas y riesgos comunes son pasos fundamentales para establecer las prioridades de mantenimiento adecuadas y no tener que incurrir en un proyecto integral de rehabilitación o de restauración que, si bien en muchos casos es necesario, son procesos costosos, onerosos. Un plan de mantenimiento correctivo de un inmueble generalmente consta de las siguientes etapas. Evaluación inicial. Es importante realizar una evaluación exhaustiva del estado de conservación del inmueble para identificar posibles problemas y riesgos. Esto puede incluir inspecciones visuales, análisis estructurales y de sus sistemas que componen toda la estructura y materialidad del inmueble, y evaluaciones técnicas. Otro punto, identificar problemas y riesgos comunes. En esta etapa se identifican los problemas y riesgos más comunes que afectan el inmueble, como filtraciones de agua, deterioro de materiales, en acabados, fallas en sistemas eléctricos y sanitarios, hidráulicos y fallas estructurales. Esto se puede hacer a través de inspecciones detalladas y consulta de expertos en el área. Sin embargo, si proveemos y capacitamos a los habitantes permanentes de estas edificaciones, se puede desarrollar de una forma periódica sin la experticia de un constructor o un restaurador. Otro punto, el establecimiento de prioridades. Una vez identificados los problemas y riesgos, se establecen prioridades de mantenimiento. Esto implica determinar qué aspectos requieren atención inmediata y cuáles pueden posponerse. Se consideran factores como la gravedad del problema, el impacto en la seguridad de los ocupantes y la urgencia de las reparaciones. Otro punto, desarrollo del plan de mantenimiento. En esta etapa se elabora el plan de mantenimiento detallado que incluye las acciones a llevar a cabo, los recursos necesarios, los plazos de ejecución y los responsables de cada tarea. Y adicionalmente, definir los tipos de materiales que sean coherentes con el tipo de material y construcción que tenemos, y también se definen los métodos de seguimiento y control para asegurar la efectividad del plan. Otro punto, la implementación. Una vez desarrollado el plan, se procede a su implementación, llevando a cabo las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo según lo programado. Esto puede incluir desde actividades de limpieza y mantenimiento rutinario hasta reparaciones de mayor envergadura. 6. Siguiente punto, seguimiento y supervisión. El plan de mantenimiento debe ser monitoreado y supervisado de forma regular para asegurar que se cumplan los plazos y se alcancen los objetivos establecidos. Se deben llevar registros de las acciones realizadas y evaluar los resultados obtenidos para realizar ajustes de ser necesario. Debemos recordar que cada inmueble puede tener necesidades específicas, diferentes, mayor complejidad o menor complejidad, por lo que es recomendable contar con una asesoría de profesionales especializados en el mantenimiento del patrimonio inmueble y que se aplique en debida forma. Cuarto, métodos de inspección y monitoreo. Algunas técnicas y metodologías de inspección y monitoreo para el mantenimiento de inmuebles incluyen las inspecciones visuales, regulares para verificar el estado de las instalaciones y detectar posibles problemas, como las mencionadas anteriormente, filtraciones de agua, grietas en las paredes, deterioro de elementos estructurales, que son las causas o los
o mejor, las patologías que mayor se registran o vemos en nuestros bienes de interés cultural y que son las generadoras de problemas patológicos más importantes que deterioran rápidamente el inmueble. Monitoreo de sistemas y equipos como sistemas eléctricos, de climatización, de seguridad y de plomería, utilizando sensores y sistemas de control automatizados para obtener datos en tiempo real sobre su funcionamiento y detectar posibles fallas o necesidades para el inmueble. Análisis de vibraciones y temperaturas en máquinas, en equipos, identificar posibles desgastes o problemas de funcionamiento. Uso de técnicas de termografía para detectar puntos calientes o fríos en las instalaciones, lo cual puede indicar problemas en aislamiento térmico, fugas de aire o problemas en el sistema de calefacción o refrigeración en caso de contar con ellos. Realización de pruebas de carga y pruebas de resistencia en elementos estructurales como vigas, columnas, losas, para evaluar su capacidad de carga y detectar posibles fallas o deterioro. Uso de equipos de fugas y humedad para identificar problemas de filtraciones de agua o humedad en paredes, techos o pisos. Estas técnicas y metodologías permiten tener un control más eficiente del estado de las instalaciones, detectar problemas de manera temprana y realizar el mantenimiento preventivo correctivo necesario para evitar daños mayores. Garantizar la seguridad y comodidad de los ocupantes del inmueble. Recordemos que la arquitectura y nuestros inmuebles están hechos para el ser humano, para el hábitat del ser humano. Y por ello debemos pretender por su seguridad y comodidad. El uso de materiales para la conservación y restauración deben ser adecuados. Existen diferentes materiales que se utilizan en la conservación y restauración de estos inmuebles y debemos escogerlos de acuerdo al tipo de estructura que estemos interviniendo. Resinas, adhesivos, morteros, maderas, entre otros. Es importante la utilización de materiales de calidad que no dañen los inmuebles y que sean compatibles con la materialidad original. El uso de tecnologías de conservación y restauración. En la actualidad, por ejemplo, se utilizan diversas tecnologías para conservar y restaurar inmuebles. Algunas de estas incluyen el uso de imágenes de alta resolución, análisis infrarrojos, radiografías, análisis químicos. Son técnicas que permiten obtener información detallada sobre el estado de conservación y ayudan a determinar las mejores estrategias de restauración. Técnicas de limpieza y eliminación de suciedad. Una de las técnicas más comunes en la conservación y restauración es la limpieza superficial. Aunque suene cotidiano y muy básico, no se realiza en la mayoría de situaciones o de inmuebles, por las alturas, por el presupuesto o porque sencillamente los inmuebles son muy grandes y nos acostumbramos a que estas limpiezas no se desarrollen sino de forma anual o quizá en algunos inmuebles no se ejecute. Técnicas de consolidación y reintegración de materiales en caso donde los inmuebles presenten daños más graves. Es necesario utilizar técnicas de consolidación y reintegración. Estas técnicas permiten estabilizar y reforzar la estructura y consolida la materialidad y el componente constructivo del inmueble.
así como reintegrar partes faltantes utilizando materiales compatibles a los originales. La conservación preventiva, además de las técnicas de conservación y restauración, es importante implementar medidas de conservación preventiva. Estas medidas incluyen el adecuado almacenamiento, manipulación de los elementos que hacen parte de la construcción, el aislamiento y protección de los agentes que pueden causar patologías y daños a nuestro inmueble. Vamos al punto número 5, financiamiento y sostenibilidad. Hay diferentes fuentes de financiamiento para nuestro patrimonio. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo cuenta con fondos inmobiliarios y con programas que financian y aportan hasta una tercera parte de la inversión en planes que propendan por la consolidación de nuestro patrimonio cultural. Pero este modelo de aporte debe estar debidamente consolidado por medio de estudios donde se valide la eficiencia de la intervención y que esta intervención propenda por la cultura y por el buen uso, más aunando a la producción de la cadena económica de la cual hace parte el patrimonio. Es decir, que es un proyecto integral enfocado a la conservación del patrimonio cultural y al bien común de los habitantes. Varios ejemplos, pero dos muy importantes, como el Centro de México y el Centro en Santiago de Chile. Otros fondos para el financiamiento, fondos gubernamentales, regionales, nacionales, pueden destinar parte de su patrimonio para la conservación, patrimonio económico. Estos fondos pueden provenir de impuestos o contribuciones especiales, por ejemplo de la industria, de la telefonía celular, pero que por el desconocimiento de la población en general no se gestionan por la ausencia de recursos para generar proyectos que apalanquen este tipo de beneficios económicos. Inversiones privadas, empresas o particulares interesadas en conservar el patrimonio y que tienen en contraprestación unos incentivos tributarios, pueden realizar inversiones económicas para la preservación del patrimonio. Pueden incluirse donaciones, patrocinios o financiamiento de proyectos específicos que beneficien a estas organizaciones. Y como les venía comentando, organizaciones internacionales como la UNESCO, el Banco Mundial, la Unión Europea pueden otorgar financiamiento para proyectos de conservación del patrimonio a nivel mundial o regional. Fondos de contraparte, algunos proyectos de conservación del patrimonio pueden recibir financiamiento a través de fondos de contraparte, los cuales implican una cofinanciación entre diferentes entidades o instituciones. El crowdfunding es una forma de financiación colectiva en la cual diferentes personas realizan aportes económicos para un proyecto específico. Esta forma de financiamiento ha ganado popularidad en los últimos años, permitiendo que diferentes proyectos de conservación del patrimonio obtengan recursos necesarios para la inversión en este estadio de la cultura. Fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro. Existen varias fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro dedicadas a la conservación del patrimonio,
que otorgan financiación a través de donaciones, subvenciones, patrocinios empresariales o publicidad. Algunas empresas pueden realizar inversiones en proyectos de conservación del patrimonio como parte de su responsabilidad social o empresarial como estrategia de publicidad. Es importante resaltar que además de estas fuentes de financiamiento, también se pueden aplicar diferentes estrategias de gestión del patrimonio, como la generación de ingresos por la entrada a monumentos o la creación de tiendas o restaurantes dentro de los espacios patrimoniales para obtener recursos adicionales. El desarrollo de proyectos sostenibles y la autogestión son dos conceptos estrechamente relacionados que tienen como objetivo principal promover la utilización eficiente de los recursos, la conservación del medio ambiente y el bienestar de las comunidades. La sostenibilidad se refiere a la capacidad de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Para lograr esto es fundamental adoptar prácticas y modelos de desarrollo que sean socialmente justos, económicamente viables y respetuosos con el medio ambiente. Una forma de alcanzar la sostenibilidad es a través del desarrollo de proyectos. Estos pueden ser de diferentes tipos, como por ejemplo proyectos de energías renovables, proyectos de arquitectura de agricultura sostenible, proyectos de conservación de recursos naturales, entre otros. Y el desarrollo de proyectos sostenibles implica realizar un análisis exhaustivo de la situación actual o mejor, identificar los recursos disponibles y necesarios para que, en este caso de nuestros inmuebles, se puedan autogestionar. La autogestión, por otro lado, implica que la comunidad asuma la responsabilidad de planificación, de implementación y gestión de los proyectos, de los inmuebles. Esto significa que las decisiones son tomadas por los propios miembros de la comunidad, quienes tienen un conocimiento profundo de sus necesidades y recursos. La autogestión también implica promover la participación activa y capacitación de la comunidad para que puedan ser partícipes en todas las etapas del proyecto. La combinación de desarrollo de proyectos sostenibles y autogestión tienen numerosos beneficios. Por un lado, permite impulsar el desarrollo económico de la comunidad de manera sostenible, generando empleo y mejorando la calidad de vida y el entorno de su hábitat, del casco histórico. Por otro lado, promueve la conservación del medio ambiente y la utilización responsable de recursos. Además, fomenta la participación ciudadana y fortalece el tejido social de la comunidad. Ahora bien, 6 casos de estudio. Para no alargarnos más, veamos el Museo del Louvre en París. La primera residencia de los reyes de Francia antes de el Palacio de Versalles. Se abrió como museo en el año 1793, un valor de construcción de 1.200 millones de euros, un aforo anual de 7.800.000 personas, un aforo diario en promedio de 30.000 visitantes, en 210.000 metros cuadrados de exposiciones y unos ingresos medios anuales, y hacemos la proyección del valor de una entrada paga, un ticket pago, de 117 millones de euros anuales. ¿Qué nos permite analizar estas cifras? Que el patrimonio es productivo a nivel económico. ¿Qué pasaría si demoliéramos este inmueble y construiríamos varios edificios? Cambiaríamos el modelo económico y seguramente también sería eficiente. Desde el capital, desde el dinero, desde lo económico. Pero no es así. Se prefiere la conservación y valoración patrimonial, que ya el edificio como tal es una obra de arte, y se trae al presente ese valor artístico
arquitectónico e histórico y social para París, y se convierte en una vitrina cultural, autosostenible y gestionada de una forma tan eficiente que puede generar unos márgenes de utilidad bastante importantes. Seguramente de los 117 millones de euros, que si lo vemos en 10 años, se recuperaría la inversión de la construcción o de sus remodelaciones, ampliaciones, superando esos 10 años, de los 117 millones de euros anuales, el 40% se iría para su manutención, mantenimiento, preservación y conservación, un 10% para su gestión, y quizá los márgenes podrían superar el 20 o el 30% de esa cifra. Un ejemplo que nos hace voltear nuestras miradas hacia la efectividad del patrimonio como un bien que beneficia las cadenas económicas y beneficia el potencial cultural de lo que tenemos y a veces no sabemos valorar. Otro de los ejemplos es la ciudad de Salamanca en España, una ciudad que se asemeja en gran medida a Tunja en cuanto a tamaño, característica estudiantil, en número de habitantes, en el tamaño de su casco histórico. Si bien es una ciudad de más o menos siglo IV a.C., con cerca de 145.000 habitantes actualmente, cuenta con una de las universidades más importantes de Europa, la Universidad de Salamanca. Su centro histórico es patrimonio de la humanidad y cuenta con más de 1.470.000 visitantes, turistas en el año. Volvemos al ejemplo de París. Los beneficios del patrimonio que atraen los visitantes y generan esas cadenas comerciales a pequeña, mediana y gran escala. Pero esta ciudad no solo se ha quedado con su casco histórico, tiene un crecimiento alrededor del casco histórico y una zona industrial muy importante, es decir, no se quedó solamente en su pasado, sino que está apuntándole a la vanguardia. Cuenta con un centro de innovación en medicina muy importante. Es tan importante el estudio y la caracterización del estudio de investigación en Salamanca que se ha referenciado como un punto donde diferentes personas del mundo van a formarse a generar investigaciones y patentes. Esto para reflexionar en cuanto a lo que nosotros tenemos en nuestro centro histórico y quizá no lo sabemos valorar, porque si bien hay actores públicos, en demasía en nuestro centro hay actores privados, y contar con la voluntad de los actores privados, contar con esta visualización de nuestro patrimonio para convertirlo en un elemento que forme parte de la cadena productiva de la ciudad. Y así pues llegamos finalmente a las conclusiones y recomendaciones. La gran conclusión de esta charla es una ciudad y un centro histórico atractivo, competitivo y productivo, bajo la valoración, el arraigo, la sostenibilidad y la conservación.
Es de resaltar que el Decreto Nacional 2358 en Colombia señala en uno de sus parágrafos que respecto a los bienes de interés cultural de naturaleza inmueble, los propietarios, poseedores, usufructuarios, tenedores y custodios, las personas naturales o jurídicas que posean bienes de interés cultural o ejerzan su tenencia, además de las disposiciones generales referentes al patrimonio cultural, deberán cumplir con las siguientes obligaciones: realizar el mantenimiento adecuado y periódico al bien, asegurar que el bien cuente con un uso que no represente riesgo y limitación, pero sí rehabilitarlo, establecer mecanismos o determinantes que permitan la recuperación y sostenibilidad de los bienes y solicitar la autorización de intervención ante las autoridades competentes a que haya lugar. Y esto es enfatizado por el artículo 23 del Código Civil colombiano, donde dice que la obligación del poseedor o propietario del inmueble con la conservación de un buen estado del inmueble de su propiedad de conformidad o en conformidad a lo estipulado en este código. Es decir, que los propietarios y los actores privados juegan un papel demasiado importante en la gestión del patrimonio, en la conservación y preservación del mismo. Y en dicha norma, Decreto Nacional 2358 se establece las categorías y los tipos de intervención. Por ejemplo, restauraciones, reparaciones locativas, primeros auxilios, rehabilitación y adecuación funcional, remodelaciones que se limitan a algunos niveles, reforzamientos estructurales, actualizarlo a las normas actuales sin que sea invasivo este reforzamiento al sistema original del inmueble, la generación de reintegraciones, proyectos de ampliación, consolidación, liberaciones de intervenciones inadecuadas. Uno de los procesos, curiosamente, de deterioro de inmuebles son las malas intervenciones. Por eso se cataloga uno de los tipos de obra las liberaciones, que es retirar esas intervenciones inadecuadas. Demoliciones, obras nuevas, modificaciones o reconstrucciones. Algunos de los tipos de obras que podemos adelantar según el nivel en el cual se encuentra nuestro bien de interés cultural. Arquitecto Carlos Navas, especialista en conservación, restauración de nuestro patrimonio arquitectónico, especialista en diseño urbano, máster en gerencia de proyectos.